Muy bien, sean bienvenidos a este curso del Jesús histórico. Este curso lo he dado en varias ocasiones, pero en esta edición 2023 voy a hacer una modificación. Este curso lo he dado en la Pontificia, tanto lo he dado en los cursos sabatinos como en verano, a los alumnos de bachillerato teológicos, los seminaristas, también a los sacerdotes en la Universidad Pontificia, a los que están en la especialidad de teología bíblica. Pero el enfoque que vamos a ver en este semestre es un enfoque completamente nuevo, porque los cursos que comúnmente se dan del Jesús histórico giran en torno a las llamadas tres búsquedas del Jesús histórico y en realidad, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en mi canal de YouTube, que ya algunos de ustedes conocen, ahí tengo algunos videos sobre las tres búsquedas. Entonces, pues lo que hay que procurar ahora es introducir una novedad. Y esa novedad incluye el profundizar los estudios y sobre todo los resultados de las investigaciones de algunos especialistas católicos como Raymond Brown, como John P. Meyer, Antonio Pagola, y los miembros de la Escuela Contextual Española como Santiago Guijarro, Rafael Aguirre, y otros más, que es un equipo más o menos de unos 6, 8 especialistas españoles que han aportado desde la investigación de las ciencias sociales muchos elementos. Entonces, a quienes tomaron conmigo el curso de antropología cultural, que duró prácticamente también un semestre, recordarán pues que nos centramos en lo que fue la investigación de los enfoques socioculturales, así como en términos globales. Pero este curso se centra en la persona de Jesús. Esa es la gran diferencia. Ajá. Tan es así que John P. Meyer, autor de la obra gigantesca Un judío marginal, del que vamos a tomar muchos elementos a lo largo de este curso, es una colección muy grande, son prácticamente 6 libros y son muy caros. Entonces yo lo que estoy pensando es compartirles partes de los materiales en formato PDF, porque cada libro debe estar alrededor de 1,600 pesos, más o menos. Entonces, pues ya si tienen dinero, pues ya los pueden pedir, pero uno que es pobre y en tiempo de crisis post pandemia, pues hay que ser realistas, ¿no? No todos cuentan con el recurso a la mano. John P. Meyer, autor de esta obra, como les decía, él no se va por el enfoque de la antropología cultural, sino por la aplicación de la ciencia histórica. Entonces, este curso no es antropología cultural, aunque sí vamos a ver algunos elementos cuando veamos a gente como los de la escuela contextual, a gente como Gerd Tyson, también que trabaja el enfoque socio-retórico y otros más. Pero sobre todo vamos a girar en torno a los llamados criterios de historicidad y aplicación directa a muchos pasajes de los evangelios. Una pregunta que siempre surge es si tal milagro que desarrolló Jesús ocurrió históricamente, y mucha gente dice es que la Biblia no puede mentir, la Biblia tiene que decirnos la verdad y entonces todo lo que está en la Biblia debe considerarse históricamente cierto, etcétera. Entonces, cuando se toma una postura de ese modo, pues se pierde de vista el carácter teológico de los textos. Y cuando uno pretende reducir todo a teología, pues también da pie al mito en lugar de darle un reconocimiento a la historia. Muy bien, entonces, miren, esta mañana yo amanecí con un problema de estómago, entonces al ratito ya voy a ir al doctor para que me dé mi medicamento. Y entonces si me ven así como que, ¿qué le pasa al padrecito? Pues es que ando así un poco mal, ¿verdad? Pero afortunadamente no es, al parecer no es gran cosa.
Entonces ya nada más es el malestar, ¿verdad? Que hay ahí en el estómago que está haciendo ruido. Pero bueno, pues en la medida que pueda aquí le seguimos. De hecho, ya los materiales ya están y podemos comenzar a verlos. Entonces, para empezar, pues nos ponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, te pedimos que al inicio de este curso nos llenes del don de tu Espíritu Santo para comprender el sentido histórico y el sentido teológico de los santos evangelios que nos conducen a tu Hijo Jesús. Nos revelan el sentido y el misterio de tu presencia en el mundo. Te pedimos también que al aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo, podamos servirte mejor en la iglesia, ayudando al que no sabe, orientando al que no encuentra sentido, pero sobre todo acompañando a quienes te necesitan. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, se acaba de incorporar aquí de la Escuela de San Sebastián y H. Mari. Sean bienvenidos, bienvenidas. Si quieren, hola, ¿qué tal? Ya vemos a Mari. Si quieren presentarse para que los Buenos demás días. compañeros los vean. Adelante. Mari, si quiere presentarse, desde dónde nos visita, desde dónde se conecta. ¿Sí nos escucha, Mari? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo estoy en Baja California, en Mexicali, Ajá. y estoy aquí con toda la actitud de poder recibir esta enseñanza sobre el Jesús histórico, que de hecho, Padre, yo en la Pontificia recibí este curso, pero me tocó compartirlo en la escuela bíblica, y a partir de que empecé a compartir ese tema, pues fui entendiendo mejor, porque ya era más que la teoría, para mí ya era la práctica. Y por eso justamente me inscribí en este curso, porque es muy interesante y me parece que es una de las partes fundamentales que nosotros debemos comprender, a Jesús histórico y al Cristo de la fe. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Y la otra Mari, la que acaba de entrar, si quiere presentarse. Soy María Cruz Hernández de León, Guanajuato. Muy Sí. bien, bienvenida. También estudié en la Pontificia, pero no recuerdo si lo llevé. Usted nos dio clase, pero no sé si esa fue, no me acuerdo. Entre varias materias, ¿verdad? Muy bien. Si quieren, los demás pueden irse presentando. Yo voy a apagar también aquí mi micrófono, ¿eh? Si quiere presentarse, porque también estoy viendo, sí, aquí está Mari y Escuela de San Sebastián, si quiere presentarse. Sí. Oh. Soy María Cruz Hernández de León, Guanajuato, de la Escuela San Sebastián. Quiero tomar este curso para poder entender al Jesús histórico. Muy bien, gracias. Bien, los demás si quieren irse presentando, por favor. Adelante. Bueno, yo ya me había presentado, pero mi nombre es María Dolores Cardoso y soy de Ciudad Juárez. Buenos días a todos. Buenos días a todos. De Reynosa, Tamaulipas, María del Refugio Urbina, y con el mismo objetivo de seguir comprendiendo
todo lo que nos concierne a la fe. Bendiciones a todos. Buenos días, mi nombre es Antonio Rodríguez. Estoy en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Y pues me interesan mucho todos los temas bíblicos, ¿verdad? Y en particular la figura de Jesús. Espero que pueda aprender mucho de este curso. Gracias. Yo soy Luis González, yo me encuentro en la Ciudad de México y pues he tenido el gusto de tener algunos cursos que ha impartido el padre Ricardo, pues es siempre tan enriquecedor sus cursos, sus temas, y pues de igual manera comparto la misma opinión que ustedes, crecer en la fe y en el conocimiento de Jesucristo el Señor. Pues aquí estamos también dispuestos a abrirnos en todo. Que tengan buen día. Muy bien, muy bien. Están entrando también Roselia y Ligia Margali. ¿Qué tal? Buenos días, Ligia y Roselia, ¿cómo están? Si quieren activar su micrófono para presentarse. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Roselia García, estoy aquí en León y bueno, aquí en auto porque ando en camino hacia la casa, pero ya pronto llego. Muy bien, que llegue con Y bien. bueno, he estado en la Pontificia también y he tomado unos cursos con usted y el de Jesús histórico a mí me quedó pendiente en la Pontificia en el curso de profundización. Ah, muy Por bien. eso me interesa tomarlo ahora. Muy bien, bienvenida. Bien. Gracias. Ligia. Ah, Buenos días, Ligia. yo soy Ligia Margay, estoy en Mexicali, en la diócesis de Mexicali, pues ya he tomado otros cursos con usted, también estuve en la Pontificia, ya llevo varios años en la Pontificia, y ahora estoy aquí con ustedes. Muy bien, perfecto. Y ok. Así, pues repartidos por la República, ¿verdad? Ujú. Muy bien, qué bueno. Pues muy bien, ya hicimos hace ratito la oración, está entrando nuevamente a Chimari, que parece que tiene algunos problemas de conexión, ya le estoy dando aquí entrada. Y bueno, pues vamos a, a compartir. Primero que nada, les voy a mostrar aquí el programa del curso. Ujú. Aquí está. Sí, miren, tenemos el programa del curso, la investigación histórica sobre Jesús, conocido mundialmente como el Jesús histórico. Como hemos visto, 64 horas de clase, terminamos hasta mayo. En la publicidad que mostré a través de redes sociales, les ponía ahí que solamente vamos a tener un asueto durante este mes de enero. No es cierto, en enero no tenemos asueto porque viene el encuentro de la Asamblea Anual de los Biblistas de México, pero es entre semana. Entonces, primero Dios, vamos a continuar como todos los sábados. Ya nada más tenemos asueto en lo que va a ser la Semana Santa y la Semana de Pascua. De ahí en fuera, pues tenemos todos los sábados activos hasta donde yo sé y si Dios nos presta vida, ¿verdad?
Bien, los objetivos del curso: profundizar los resultados de las investigaciones recientes en ámbito histórico sobre Jesús, en autores como Raymond Brown, en su obra El nacimiento del Mesías y La muerte del Mesías. John P. Meyer, su obra gigantesca, Un judío marginal, la obra completa, y los investigadores de la Escuela Contextual Española, por ejemplo, Santiago Guijarro, Rafael Aguirre, Esther Miquel, entre otros, con el fin de que el alumno tenga conocimiento competente y panorámico de las aportaciones más sobresalientes sobre el Jesús histórico por parte de investigadores católicos. Como ven, entonces, este enfoque es nuevo porque no vamos a dedicar largo tiempo a hablar de la obra de todos los especialistas que antecedieron a la investigación más reciente. De hecho, ese punto lo vamos a ver propiamente hoy, las llamadas 3 búsquedas del Jesús histórico. Después tendremos en la primera parte los evangelios de la infancia, Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2. La segunda parte, criterios de historicidad y datos históricos que conocemos sobre Jesús, debido a que ahí ya vamos a entrar en la comparación de textos, sobre todo textos que tienen 2 o 3 redacciones, por ejemplo, pasajes de la vida de Jesús en Mateo y Lucas, en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces se requiere un estudio comparativo. Tenemos también los milagros de Jesús sometidos, tenemos la predicación del Bautista, el ministerio de Jesús y el reino de Dios. Iremos viendo la relación que hay entre Juan el Bautista y Jesús, algunas teorías al respecto desde el enfoque histórico y también una explicación teológica. La cuarta parte de los milagros de Jesús sometidos a la investigación histórica. Vamos a procurar, como son muchos milagros los que hace Jesús, escogeremos solo algunos cuantos para poder aplicar ahí los criterios de historicidad y ver qué tanto se puede saber desde la historia acerca de los milagros que Jesús realizaba. Ahí entre los milagros pues están, por ejemplo, sanaciones, milagros sobre la naturaleza y exorcismos. Después tenemos la quinta parte, la forma como Jesús interpretaba la ley de Moisés. Tenía una escuela característica a la que él llama el yugo suave y carga ligera que él viene a traer a sus discípulos, en comparación al yugo pesado de los fariseos, ¿verdad? La sexta parte, las parábolas de Jesús sometidas a la investigación histórica. Y vemos que con eso abarcamos gran parte de la obra de John P. Meyer, que nos va a servir ahí de guía, de orientación, y que va tocando precisamente a lo largo de sus diversos tomos estos puntos. Después tenemos la muerte del Mesías, basados en investigaciones también de Raymond Brown y la Escuela Contextual Española. Hablaremos de cómo hubo un primer relato antes de la redacción de los evangelios que se considera o se le llama el relato premarquiano de la pasión, y luego la reinterpretación de la pasión de Jesús por parte de los 4 evangelios. Y finalmente las conclusiones. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el temario y ahora les voy a compartir lo que sigue, que es precisamente la primera de las presentaciones de este tema introductorio, el Jesús histórico, investigación histórica sobre Jesús. Bienvenido, ya se incorporó Gabriel Maggi, que él está en Tlaxcala. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Muy bien, entonces tenemos el interés por el Jesús de la historia. A ver, antes que nada, ¿qué sensación nos da estas 2 imágenes de Jesús? Compartan su opinión. El Jesús de la izquierda contra el Jesús de la derecha. No me gusta para nada el de la derecha. El de la derecha se ve muy fifí, ¿no? Sí, no, muy, no, parece no sé, nada que ver con el
Jesús que, la imagen que tengo desde chamaco. Ajá. Y la imagen de la Un Jesús a izquierda, la moda. un Jesús con carrilleras, con sus balas ahí, Revolucionario. un Jesús Pero revolucionario pero con la cruz en la mano, con la cruz en la mano y todo lo que eso significa. con la cruz, muy bien. Muy bien, entonces, Ah, sí, adelante. así es, nada más iba a decir, el de la izquierda es alguien que por lo menos está luchando por los demás, ¿no? O por alguien más. Y el de la derecha es alguien que está en posición de competitividad. Puede ser, ¿no? Sí, muy snob, ¿no? Muy exitoso, Ajá, un Jesús exitoso. ajá. Muy bien, pues fíjense, así como en estas imágenes también tenemos una gran cantidad de libros. Si ustedes van a, aunque sea un Sanborns, y le echan un ojo ahí a los libros que venden, se van a dar cuenta cómo, curiosamente, todo lo relativo a la religión lo meten en una sección que se llama esoterismo. Ajá. Dentro de las librerías de Sanborns. En lugar de tener una sección de religión, meten todo lo religioso en esoterismo. No se ponen a indagar qué tan cristiano es o no un libro que tenga o que hable de Jesús, ¿no? Ya algunos han comentado ese curso el curso de milagros, que si es bíblico, aceptado por la iglesia. Yo nunca lo he leído, pero las personas que lo han leído y sí dicen, no, pues que tiene pues una perspectiva algo extraña. Una perspectiva no muy coherente con la enseñanza de la iglesia sobre Jesús. Tenemos también, por ejemplo, en las novelas, el Código Da Vinci y otras, ¿no? Que nos presenta, pues, un Jesús más al estilo de la gente de ahora. Un Jesús que tuvo su propia familia, que tuvo una hija con María Magdalena y que de ahí viene la descendencia y que el Santo Grial y puras cosas que entremezcla ahí el autor, además de una pésima descripción de la ciudad de París, porque conecta avenidas y calles que en realidad no tienen conexión física en la vida real. Quienes viven en la Ciudad de México o quienes han visto en las noticias, ¿no? O sabemos que, por ejemplo, la avenida Reforma no te lleva al aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, no pasa al lado del aeropuerto y ese tipo de errores son los que se encuentran en el Código Da Vinci, ¿no? Que durante una persecución va alguien por tal avenida y pasa al lado de no sé dónde y quienes conocen París dicen, pues, son como todavía unos 6 kilómetros de distancia entre ese punto y el otro. Pero el que no conoce París, pues se emociona cuando lee ahí la persecución que hay de los protagonistas, ¿no? Pero en el fondo el problema del Código Da Vinci es que es una apuesta a divulgar una imagen distinta de Jesús, una imagen contraria a la tradicional y con objetivo económico, ¿verdad? Es generar una derrama económica para el cine. Y entonces de novela pasa a película, va la gente y ve la película o la ves en cable o televisión abierta. Y bueno, pues puede servir ahí como para que uno se entere de el tipo de bombardeo que reciben nuestros principios de fe. Pero sí debemos preguntarnos, detrás de estas obras, sean novelas, películas, teatro o ensayos acerca de Jesús, ¿qué se muestra? ¿Qué hay detrás? Pues vamos a ver que hay ideologías que orientan o alimentan la producción de ese tipo de obras. Muchas veces son ideologías pues divulgadas por grupos políticos o por grupos, pequeños grupos sociales, ¿no? Alguna fundación o alguna organización no gubernamental, etcétera, que lo que están apostando es a sembrar la confusión en la gente. Ya no les basta bombardear a la iglesia con los problemas de pederastia y que sí es cierto que muchos sacerdotes
han cometido delitos en materia sexual y que, claro, y como dice el Papa, deben ser castigados, ¿verdad? Porque aunque se invoque la misericordia de Dios sobre el pecador, pues también es cierto que la justicia también se debe aplicar. Pero ya ahora la narrativa contra la religión, pues va contra sus fundamentos, ya no contra los evangelizadores, sino contra los fundamentos. Entonces, si el fundamento del cristianismo es la persona de Jesús, pues hay que divulgar imágenes de Jesús que reflejen los intereses ideológicos y políticos de quienes promueven unas ciertas ideas. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, aunque sí representa un Jesús revolucionario, decidido, determinado a defender a los pobres, pues también como que las carrilleras no van, ¿no? Porque vean, Jesús pistolero, pues sí sabemos que él representó una piedra en el zapato para grupos como fariseos, escribas, etcétera. Pero su plan de acción no fue estrictamente político. Tuvo una consecuencia política, claro está, pero no era la meta final de Jesús. Incluso el planteamiento que él hace del reino de Dios es un planteamiento que no casa con las ideologías de reino común de los hombres. Eso lo vemos ya desde el libro de Daniel, capítulo 7, cuando se habla del Hijo de Hombre que vendrá entre las nubes del cielo a establecer el reino de Dios. Lo primero que hace Daniel en ese capítulo es presentar los reinos humanos, como solamente traen discordia, guerra, muerte, sometimiento, todos los reinos humanos. El mismo Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos la importancia de ser sencillos y servidores de los demás, les dice, miren los jefes de las naciones, cómo las someten y encima se presentan como bienhechores, ¿verdad? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero Jesús ya se la sabía, ya sabía que reyes o presidentes de cualquier época y región del mundo, pues caen en la misma dinámica. Se quieren presentar como bienhechores del pueblo, utilizando los recursos del pueblo, pero para jalar agua para su molino. Dice Jesús, no sea así entre ustedes, sino que el que quiera ser el primero sea el servidor de los demás. Y ahí tenemos como, por ejemplo, ese tipo de enseñanzas de Jesús va claramente contra la imagen que está a la derecha, aquí en pantalla. Un Jesús snob, un Jesús tipo, no sé, Maroon 5, ese grupo de cantantes en inglés, más o menos se parece ahí al vocalista de ese grupo, pues tenemos la imagen de un Jesús como triunfante, ¿no? Muy al estilo del lenguaje posmoderno, de la gente de la actualidad que busca no solo libros de superación personal, sino de cómo hacerse millonario. Y así tú entras, por ejemplo, a YouTube y le pones, ¿no? Video en el buscador de videos, ¿cómo hacerme millonario? Vas a ver que hay miles de videos sobre el tema. ¿Cómo hacer que el dinero trabaje para ti? Que padre rico, padre pobre, y que ya San Robert Kiyosaki y los nuevos santos de ahora, que son esos gurús del dinero, el mismo Trump, ¿verdad? Tiene sus libros de hágase rico siguiendo mi ejemplo, pues sí, cometiendo puras tranzas, ¿verdad? Comprando jueces allá en Nueva York y todo. Pues uno dirá, pues, ¿es eso realmente el éxito en la vida? ¿Realmente estamos llamados a vivir en el éxito o vivir en la santidad? ¿Qué es el éxito en la perspectiva de Jesús? El mismo Jesús, cuando uno lee los evangelios, humanamente fracasa porque lo llevan a él a la muerte y sus discípulos están escondidos en el cenáculo. Necesitan el don, bueno, un doble don. Primero, la experiencia del resucitado y segundo, el don del Espíritu Santo para poder salir y predicar
para cambiar radicalmente la visión del mundo que ellos tenían ahí cuando estaban llorando porque había muerto el maestro en la cruz. Ellos aprendieron algo, que el Espíritu Santo transforma las realidades humanas, que el Espíritu Santo, al resucitar a Jesús, transforma los destinos de la humanidad, porque Jesús no resucitó para él, porque uno diría, pues qué padre, como dicen los chavos aquí en Ciudad de México, ¿no? Chido por él, qué bueno que resucitó él, y a mí en eso en qué me ayuda, ¿no? Muchos jóvenes se preguntan eso hoy en día, que Jesús haya resucitado, en qué me ayuda a mí? ¿En qué me beneficia? Pues beneficia en todo, porque si Jesús no resucita, no podríamos resucitar nosotros. Él es el autor, el actor de la resurrección. Con el poder del Espíritu, Jesús resucitará a los suyos en el último día. Él lo ha prometido y no necesitaba de un notario para firmarlo y cumplirlo. Su palabra es más que suficiente. ¿Cómo será la resurrección final? Le preguntaban a San Pablo. 1 Corintios 15 responde, pero responde desde una perspectiva teológica. No satisface la curiosidad de los que le preguntan cómo serán los cuerpos de los resucitados. Más bien les dice cuál será el sentido de la resurrección. Más que tratar de responder a preguntas directas, enseña a los corintios a pensar, a teologizar, porque esa es la ruta de la salvación. Y así también cuando nosotros estudiamos al Jesús de la historia, tenemos que reconocer que la ciencia histórica, por muy padre que sea, siempre va a encontrarse con el límite de la falta de fuentes elaboradas con criterios históricos. Y entonces mucha gente dice, no, Jesús nunca hizo ningún milagro, esos milagros se alimentaron los discípulos. Pues vamos a ver de dónde saca esa gente esas ideas que ya tienen siglos y que vamos a ver en este primer día, en este repaso rápido sobre las llamadas 3 búsquedas, para que nos orientemos y sepamos desde dónde debemos partir en la investigación de Jesús, aplicando ahora los llamados criterios de historicidad con un mayor profesionalismo, ¿verdad? Para poder servir mejor a Dios y a la gente que tiene el deseo de conocer a Jesús. Bien, pongo aquí entonces la importancia del estudio histórico sobre Jesús. Vemos el tema del Jesús histórico es central para la reflexión teológica, ya que se relaciona con el núcleo de la fe cristiana. Dios se ha encarnado, ha entrado en la historia y él mismo se ha hecho historia. Esto no lo ha hecho ningún Dios romano o griego. Para hacerlo tiene que ser, para empezar, un Dios verdadero. Para poder entrar en la historia se necesita una kenosis, que en griego significa un abajamiento de su condición divina. Y eso lo va a reconocer San Pablo en sus cartas. La fe cristiana no se centra en una idea mítica y atemporal, como ocurre con las mitologías, sino se centra en una persona histórica que es Jesús de Nazaret. La comprensión que sus seguidores tenían de él cambió por la experiencia pascual. Vemos cómo los discípulos son los primeros que se llevan la sorpresa de verlo resucitado. Y al principio no se la creen. Pero Jesús les explica para qué resucitó. Y entonces, pues aunque veamos pinturas donde se ve ahí Jesús todo resplandeciente, vestido de blanco, pues son representaciones simbólicas. Porque pues los evangelios nunca nos dicen cómo iba vestido Jesús cuando resucitó. Simplemente se presentó en medio de ellos, les mostró las llagas y habló con ellos, incluso comió pescado con ellos. Pero todo eso lo hizo simplemente para manifestar que él estaba vivo, no porque tuviera hambre. ¿Ok? Jesús vivió real e históricamente en este mundo,
tenía una forma de ser, unas actitudes y opciones concretas durante su vida pública o actividad pública antes de morir en la cruz. Pero, como vemos cuando analizamos cada uno de los 4 evangelios, nos llevamos una sorpresa porque la visión general de la psicología de Jesús en cada evangelio es distinta. Entonces, que sepamos que Jesús tuvo una psicología personal, lamentablemente no podemos saber con certeza cómo era que él se comportaba, porque en cada evangelio tenemos una explicación diferente, una forma de describir sus acciones muy diferente, que responden más a intereses teológicos que a crónica histórica o incluso a lo que se llama una investigación sobre la psicología de Jesús. Ningún evangelista pretendió eso. Ellos pensaban con otras categorías mentales, ellos tenían otro horizonte, que era el horizonte teológico. Y entonces los relatos sobre la vida de Jesús son relatos que están pasados por el filtro de la teología pascual, aunque sí comportan estos elementos históricos de la actividad pública de Jesús en su vida antes de padecer en la cruz. Lo difícil es discernir exactamente qué elementos son los que se pueden retrotraer al Jesús de la historia. Una vez resucitado, Jesús fue objeto de confesiones de fe y de relatos de exaltación. Para los discípulos del siglo I y de todos los siglos posteriores, es el mismo crucificado al que Dios exaltó y glorificó, resucitándolo de entre los muertos. Y aquí debemos partir de un principio. Ya ven que hay una discusión muy reciente sobre los llamados libros de la SEP. El cómo plantean los libros de la SEP actualmente la historia de México. No solo en la época reciente, diciendo que hubo un fraude con Calderón y esas cosas, no. Sino más bien, ¿qué dicen los libros sobre el origen de México? ¿Cómo surgió México? Si comparamos los libros de texto ahora con los libros que nosotros llevamos cuando íbamos en la primaria, vamos a ver una diferencia abismal. Esa diferencia se debe al carácter político o ideológico que está detrás de quienes hicieron esos libros de texto. Y por eso es muy difícil decir, bueno, ¿y qué fue lo que pasó, no? ¿Cómo históricamente ocurrió, por ejemplo, el ataque de los norteamericanos al castillo de Chapultepec? ¿Realmente hubo niños héroes? ¿Eran niños? ¿Cuántos eran? ¿A poco nada más iba a haber seis jovencitos ahí resguardando todo un castillo de gran importancia histórica? ¿No? ¿Realmente Juan de la Barrera se cayó o se lanzó con la bandera? ¿No se habrá más bien tropezado y quedó envuelto en la bandera y se cayó accidentalmente? Pues hay muchas cosas, pero lo cierto es que antes de un cierto presidente mexicano en el siglo pasado, no recuerdo si fue López Mateos, uno de ellos, a partir de él se empezó a hablar de los niños héroes. Y antes de él no había nada en los libros de historia de México sobre los niños héroes. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿y de dónde salieron los niños héroes? ¿Por qué nunca nos habían hablado de ellos? Hasta que pues papá gobierno nos presenta una historia romántica y bueno, pues ahí casi con violines de fondo y nos endulzan la primaria imaginándonos como los niños héroes, sí, todos heroicos, dispuestos a defender a México de los gringos, siempre y cuando no nos pidan entregarle un narcotraficante a cambio de una visita, ¿verdad? Bueno, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Bien, entonces fíjense, todo esto está de fondo, siempre detrás de cada lectura de la historia de un país, incluso hasta el comentar que a lo mejor este narcotraficante es una ofrenda a Biden, todo eso es una ideología. O sea, hay detrás una ideología, una postura.
política. Los políticos dicen todo es política. De todos se valen ellos para jalar agua para su molino. Y eso es cierto, sean del partido que sean, de la orientación que sean. Y nos preguntamos, ¿en la historia de Jesús pasa lo mismo? ¿Hay en la forma de narrar la vida de Jesús, hay realmente un interés político eclesial? Y Gerd Tyson nos va a decir que sí, pero no con el afán así desbocado de mitificarnos un Jesús, como incluso vamos a ver a lo largo de la historia de la investigación histórica de Jesús, que se decía pues que los evangelios no son más que un mito para endulzarle la vida a la gente, a los creyentes, para que se fascinaran por un personaje del cual históricamente en realidad no sabemos nada. Entonces esa postura pues también cobró mucha fuerza durante la época de la Ilustración y un poco después. Entonces, ¿qué tipo de política o ideología está detrás de los textos? Eso es lo que se tiene que ver en la investigación. Ajá. No solamente es decir, esto es histórico y esto no, nada más porque lo dice el padre Ricardo, ¿no? Pues yo no soy ninguna autoridad histórica, yo soy teólogo, ¿verdad? Lo que sí vamos a hacer en este curso es caminar en hombros de gigantes, en hombros de aquellos especialistas que han dedicado décadas de su vida. Ya Raymond Brown y John P. Meyer han fallecido. Meyer falleció hace apenas unos meses, incluso lo tuvimos en nuestro recuerdo y oración en el semestre pasado. El gran autor de la obra de Un judío marginal, sacerdote diocesano norteamericano, él falleció apenas hace unos meses, pero su legado de investigación histórica sobre Jesús es prácticamente incomparable. Todos los especialistas reconocen que es la obra máxima de investigación sobre la vida de Jesús. Y como aún siendo él sacerdote, dice, aquí no voy a presentar una defensa de la fe cristiana. Lo que voy a presentar es simplemente lo que desde la historia se puede saber sobre Jesús. Entonces, aún siendo él creyente, no se monta en la doctrina católica para justificar tal o cual pasaje como histórico. Más bien dice, miren, la historia tiene su alcance y su límite. Desde los criterios históricos sobre este pasaje no podemos llegar sino hasta aquí. Y lo que de ahí sigue en adelante es la fe de las comunidades cristianas, de las cuales nosotros recibimos los evangelios. Pero como les decía ahorita de los niños héroes, hemos crecido nosotros en una sociedad que llama verdadero solo aquello que se puede demostrar históricamente. Pero en el caso de la vida de Jesús, son muchos los elementos que rebasan el alcance de los criterios históricos. No por ello vamos a concluir que son falsos o que son un mito para endulzar los oídos de los creyentes. Es simplemente reconocer que la ciencia histórica tiene un hasta aquí. Como cuando tú vas a una carretera y de repente llegas a un punto donde ya no hay carretera y empieza pura terracería. Así sucede con la aplicación de la historia en el conocimiento del Jesús de la historia. Cuando tú aplicas estos criterios de historicidad a los pasajes de los evangelios, vas a llegar siempre a puntos donde se acaba la carretera, se acaba el pavimento y sigue pura terracería. Y ya no encuentras las huellas tan fácil que te llevan hasta Jesús, ¿verdad? Algunos otros, en cambio, por ejemplo, haciendo un cambio de paradigma en la investigación, como se ha hecho recientemente al analizar las llamadas tradiciones de representaciones sobre la vida de Jesús. Es una nueva rama de la ciencia sociohistórica en el estudio de los evangelios. Se llega a concluir cómo en los evangelios mismos se ha colado con gran claridad expresiones
que necesariamente venían de los labios de Jesús, incluso no solo las expresiones, sino el modo de decirlas, el modo como se conservaron y que después de décadas se plasmaron en tradiciones escritas preevangélicas y que los evangelistas usaron también. Es decir, hay muchas expresiones que se pueden remontar claramente a la persona de Jesús por el tipo de relato, el tipo de discurso que se está presentando. Y ahí dices, esto no lo pudo haber inventado ni el evangelista, ni la comunidad cristiana, ni tiene suficiente explicación en los textos de los judíos. Esto es algo muy novedoso, esto es algo muy característico de una persona histórica, y es ahí donde la investigación reciente es capaz de reconstruir al menos fragmentos importantes de discursos de Jesús. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. El chiste nada más es no desesperarse, ¿vale? Miren, para el planteamiento de este curso, vamos a seguir los horarios que se manejan comúnmente en la Universidad Pontificia en los cursos sabatinos. Empezamos justo a las 9 y tenemos nuestro primer descanso ahorita en las 9:50. Retomamos a las 10, terminamos 10:50 y luego ahí viene el descanso largo, el llamado descanso largo, que hace que o nos permite empezar la tercera hora a las 11:10 para terminar a las 12. Ahí tenemos otro descanso y de 12:10 a 1 exacta tenemos ya la última hora de clase. ¿Ok? Entonces son ahorita ya 9:51, vamos a tomarnos entonces nuestros minutos de descanso y ahorita a las 10 nos reconectamos. Gracias.